tarde y noche, W8.9, un pueblo en sintonía. El dial de las noticias. 19 horas con 30 minutos, 19 horas con 30 minutos en todo el territorio nacional. Este es su programa Reporteros en el Mundo. Bienvenidos a todos ustedes nuevamente a este sector muy importante de las entrevistas. Buenas noches, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Virginia, y un gusto nuevamente estar con usted aquí para tener una entrevista muy importante con nuestro invitado de lujo el día de hoy. Así es, un invitado especial es el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Ya tenemos el contacto por videollamada con el señor Carlos Diego Mesa Quisbert. Buenas noches. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes, Virginia, al tanto de que el programa tiene una gran audiencia, así que muy importante y muy interesado en la conversación. Por supuesto que sí, señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. A propósito de la audiencia, le cuento que está a punto de explotar las redes sociales. ¿Qué piensa usted de eso? Empecemos por ahí. Bueno, es una cuestión de mucho estímulo para mí el saber que hay una repercusión importante, espero que mayoritariamente positiva, cuando vamos a tener una conversación, y que están interesados en mi palabra, que es la palabra de Comunidad Ciudadana y de lo que nosotros representamos como una propuesta para el país. Señor Carlos Mesa, se ha flexibilizado la cuarentena prácticamente en todo el país. Hay problemas en todas partes por el tema del transporte público, porque no se están respetando las normas de bioseguridad que aparentemente se habían acordado. ¿Qué piensa usted? Sí, es un momento complicado, sobre todo entiendo que en el caso de Santa Cruz de la Sierra es una experiencia que está empezando a vivirse. La idea de que el transporte público no puede recibir al mismo número de pasajeros que es habitual. Y ahí hay una doble dimensión, el desafío para quien conduce ese transporte, sea un minibús, sea un transporte de taxi o sea un bus grande, para ser responsable y no recibir a más pasajeros de los que debe. Pero la responsabilidad muy importante del pasajero, que tiene que tener la paciencia de saber que no se puede llenar el vehículo, no presionar, no hacer que las cosas se compliquen. Es muy importante establecer la responsabilidad del gobierno departamental y del gobierno municipal, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si nosotros no ayudamos al cumplimiento de las leyes, entiendo yo perfectamente que se necesita estar presente en la calle, que la gente tiene que vivir todos los días y que tiene que conseguir el sustento diario, pero limpieza de manos, uso de barbijos, distancia en las colas, en las aglomeraciones, respeto al transporte es crucial. Y espero que con los días nos vayamos ajustando poco a poco a esas medidas que se han establecido como normas que son razonables. Por ahí se dice, señor Carlos Mesa, de que si esto está sucediendo hoy día con el transporte público, con el aumento de los casos de COVID-19 en Bolivia, ¿qué irá a pasar con las elecciones, el día de las elecciones? Pues la presidenta, al momento de promulgar la ley de convocatoria de elecciones el 6 de septiembre, le endilgaba la responsabilidad a Carlos Mesa y otros candidatos que estaban pidiendo elecciones. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aclarar. La presidenta, quizás por inexperiencia, quizás porque no ha leído la Constitución, no sabe o no quiere reconocer que la firma de la presidenta o del presidente en un decreto supremo y en una ley causa estado y automáticamente genera responsabilidades. El 100% de las responsabilidades de la promulgación de la ley. Es decir, no se trata de yo firmo esto pero no me hago responsable. Imagínense qué maravilla sería para un presidente decir, miren, este decreto supremo que es muy polémico, que va a estar en desacuerdo mucha gente, pero yo lo firmo, pero quiero dejar claro que yo no estoy de acuerdo. Así que lo voy a responsabilizar al dirigente tal o lo voy a responsabilizar al jefe político tal. Es una incongruencia. Cuando uno firma una norma, esa norma es una norma de la que uno se debe hacer responsable por imperativo constitucional. Pero un segundo punto. Hay una confusión sobre quién toma la decisión de la fecha de elecciones. La decisión de la fecha de elecciones es exclusiva responsabilidad de Tribunal Supremo Electoral, que propone la fecha, Asamblea Legislativa, que sanciona la ley,
y Poder Ejecutivo que promulga la ley. Se podrá consultar a los partidos políticos como consulta, no vinculante. Mi opinión es una opinión. De los 8 partidos consultados, 7 expresamos nuestro acuerdo. Pero aunque no hubiéramos expresado nuestro acuerdo, el hecho de que el Tribunal Supremo tome esa decisión y la Asamblea y el Poder Ejecutivo la tomen, define la responsabilidad total de quien ha definido esa norma y la ha aprobado mediante su firma. Es importante lo que hoy usted está diciendo, pero la presidenta fue concretamente clara, diciendo de que si algo pasa el día de las elecciones o con el tema del coronavirus, no es mi responsabilidad. He sido presionada, más o menos decía, por los candidatos opositores para llevar adelante estas elecciones, y eso ha generado una confusión en la población que ya usted medianamente la aclaraba. Pero ¿es Carlos Mesa el que ha presionado a la presidenta para que hayan elecciones? La presidenta se sube a un automóvil y lo acelera a 120 kilómetros por hora y lo estrella contra 3 pasajeros y los mata, contra 3 peatones y los mata. Y cuando le preguntan lo que ha hecho y le preguntan sobre su responsabilidad, dice, no, a mí el señor Carlos Mesa, cuando yo no quería subir al auto, me ha obligado a subir al auto. Pongo el ejemplo para que tengamos claro que es una incongruencia lo que ha dicho. Segundo, en ningún momento nosotros hemos presionado para que la elección sea el 6 de septiembre. Yo quiero recordarle a la opinión pública lo siguiente. El MAS arbitrariamente, pasando por alto la recomendación del Tribunal Supremo Electoral, aprobó la fecha de elecciones para el 2 de agosto. Con mucho criterio, con mucha sensatez, el Tribunal Supremo Electoral dijo, eso no puede ser porque es un riesgo, hay que postergar la elección. El presidente del Tribunal Supremo Electoral me llamó y me preguntó, ¿estaría Comunidad Ciudadana de acuerdo en postergar las elecciones? Mi respuesta fue sí, estamos de acuerdo porque el 2 de agosto es una fecha demasiado próxima. El presidente del Tribunal Supremo me dijo, voy a hacer una consulta con el resto de las organizaciones políticas para ver cuál es la fecha más o menos de consenso. Y en la segunda llamada me dijo, hay una propuesta para el 6 de septiembre que tiene una mayoría de aprobación de los partidos políticos, salvo 1, 7, incluido el partido de la presidenta, juntos, que en un comunicado público dijo, vamos a aceptar la propuesta de fecha del Tribunal Supremo Electoral, están de acuerdo con el 6 de septiembre. ¿Cómo puede decir ahora la presidenta que un día antes de que se hiciera esa comunicación del Tribunal Supremo Electoral con un comunicado de Juntos, de la que ella es presidenta, que estaban de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, decir que estamos presionando? Eso, por lo mínimo, falta la verdad. ¿Qué pasaría si no hay elecciones el 2020, señor Carlos Mesa? Desde el punto de vista constitucional se genera una situación muy complicada. El Tribunal Constitucional, en su declaración 001-2020, emitida el 21 de enero de este año, hizo algo que no tiene antecedentes en la historia. Aceptar que el periodo presidencial 2015-2020, que terminaba el 22 de enero del 2020, se prolongara sin elección, sin un presidente electo en las urnas. La razón era entendible. No nos dejó el señor Morales un fraude monumental y gigantesco y obligó a que haya un gobierno de transición, y el gobierno de transición explicó razonablemente que en el tiempo que tenía no podía antes del 22 de enero hacer elecciones y que tenía que prolongarse. El tribunal dice claramente en esa declaración, la única actividad que tienen que hacer el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es administrar el proceso electoral. La elección tiene que llevarse a cabo el 2020, está escrito en esa declaración, para el periodo 2020-2025. Si la elección no se lleva a cabo el 2020, entramos en una ruptura constitucional muy complicada que pone en cuestión este proceso de transición que ya para la comunidad internacional es complejo. La Unión Europea está pidiendo que la elección sea este año, que se cumpla la declaración constitucional. La comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos también ha expresado su opinión. No es una cuestión exclusivamente de capricho o de un asunto de decir es urgente una elección, que por cierto lo es por otras razones económicas de las que podemos hablar ahora.
Bien, don Carlos Mesa, una consulta, una pregunta. ¿Qué le hacía hace unos momentos una persona que nos llamó en vivo a los estudios de la radio y decía que le traslademos una pregunta? ¿Se dará seguridad cibernética, dice, en las elecciones, en el conteo, en el sondeo, para seguridad de nosotros los votantes? Hacía la pregunta y se la traslado a usted. Es exactamente la misma pregunta que yo hago porque, como ustedes saben, yo soy un ciudadano y soy un candidato. No formo parte del Tribunal Supremo Electoral. A veces me da la impresión de que creen que yo soy el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No, no soy el presidente del Tribunal Supremo Electoral, soy candidato a la presidencia. Totalmente de acuerdo, la pregunta tiene que trasladarse al Tribunal Supremo para que nos garantice seguridad cibernética, para que nos garantice que no se nos va a modificar el voto. Yo, por cierto, creo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es un hombre de bien, es un gran profesional, es uno de los más grandes expertos en temas electorales de América Latina y es una trayectoria intachable, cosa que no podíamos decir de los anteriores miembros del Tribunal Supremo Electoral del MAS. Bien, para la gente que nos está escuchando vía FM y no nos está mirando en Facebook, estamos conversando con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Diego Mesa Quisper. Algo importante, porque sabemos de su agenda que está muy ocupada en cuanto a entrevistas, don Carlos. ¿Qué tiene usted en proyecto para el post-COVID, post-pandemia? Porque la gente está desesperada, necesita escuchar propuestas y necesita escuchar algo real que se pueda aplicar. Un pequeño gran detalle que yo quiero subrayar a propósito del tema electoral, que es respuesta a la pregunta. En la hipótesis de que se cumpla la ley y de que el 6 de septiembre tengamos elecciones, tomen nota de que lo más probable es que haya segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, la segunda vuelta será el 20 de octubre. Y una vez que alguien gane el 20 de octubre, habrá un proceso de transición, de transmisión de poder que durará 10 o 15 días hasta que se vaya organizando el nuevo gobierno. Por lo tanto, hasta la segunda quincena de noviembre no tendremos nuevo gobierno electo, suponiendo que la elección se lleve a cabo el 6 de septiembre. Eso quiere decir que tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 5 meses de gobierno transitorio. ¿Quién compone el gobierno transitorio? Demócratas, el Poder Ejecutivo, el MAS, el Poder Legislativo y el MAS, el Poder Judicial. Al MAS le han regalado el regalito del año. Morales está fuera, pero el MAS gobierna el Legislativo y gobierna el Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que las respuestas que nosotros estamos planteando son respuestas a partir del momento en que lleguemos al gobierno, si somos elegidos. Nosotros hemos presentado el 12 de abril un programa que se llama El Día Después, un programa que tiene que ver con recuperación de la salud y recuperación de la economía. ¿Sobre qué base? Sobre la base de generación de liquidez económica que sea muy fuerte y muy intensa para resolver dos problemas. Ha caído la oferta y ha caído la demanda. Ha caído la oferta porque los productores, los industriales, los empresarios no han podido funcionar en estos meses, y ha caído la demanda porque la gente no recibe su salario, lo recibe tarde, salvo que seas un miembro de la administración pública o estás en la economía informal. Por lo tanto, necesitamos inyectar por lo menos 6 o 7 mil millones de dólares en el primer año de gobierno para generar créditos, para generar garantías. El Estado tiene que ser garante para poder garantizar los créditos que le voy a ofrecer a la gente, y tengo que establecer el pago de bonos, analizar el pago de bonos transitorios, pagar las deudas que el Estado tiene con proveedores de construcción, con proveedores industriales, con proveedores de insumos que le van a dar inyección a la economía. Y vamos a establecer un Consejo Económico Social, Estado, trabajadores y empresarios, para salvar empleos, porque a mí me sorprende que la presidenta Áñez diga: ofrezco 600,000 empleos en 5 meses. Y supongamos que empiece a dar empleos y los que se están destruyendo, ¿no es nuestra primera obligación evitar la destrucción de empleos? Es decir, tenemos que ser coherentes en nuestras propuestas. Importante lo que hoy estamos conversando con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Vamos a darle un poco de cobertura, señor Mesa, a la gente que está en el Facebook. Hay muchos comentarios para que usted los pueda escuchar y quizás responderles a unos pocos, porque hay demasiados y a veces no se pueden leer
todo por una cuestión de tiempo. Así es. Freddy Castillo Chávez dice, Fuerza Mesa, futuro presidente. Gustavo Rocha Lairana dice, el mejor. José Ormachea dice, Mesa presidente. Valentina Fernández, Mesa presidente por los ciudadanos, por primero la salud, dice. Y así hay una serie de comentarios, dice Nardita Conde, por una Bolivia mejor con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y mandan aplausos, dice, desde Tarija, el mejor candidato. Y así tenemos bastante. Kimberly Sánchez dice, Comunidad Ciudadana tiene propuestas claras y reales para los problemas que se vienen después de la pandemia. Eso es lo que necesita el país, por una Bolivia mejor, y manda los corazones naranja y verde de Comunidad Ciudadana. Excelente, Carlos Mesa, dice Lalo Durán Camiña. Elisa Vázquez, Mesa presidente, y así tiene una serie de comentarios, muy buenos comentarios en el Facebook. ¿Y qué opina? ¿Tiene harta hinchada en el programa, don Carlos Mesa? No, muy agradecido, de verdad siento el calor de la gente, siento la comprensión de lo que nosotros representamos por una razón, porque no hemos movido nuestro barco al viento que mejor sople ni al sol que más caliente. Hemos mantenido una misma línea de programa. Tengo el orgullo de mantener como candidato vicepresidencial a Gustavo Pedraza, un cruceño de primer nivel, un hombre muy preparado, al que quiero mucho. No hemos cambiado nuestras candidaturas a diputados y senadores con el cambio de candidatura, salvo aquellas organizaciones que decidieron ir por otra ruta, de respeto, que no tengo nada que decir al respecto. Y en ese contexto creo que nosotros ofrecemos seguridad, certidumbre, sentido de Estado y responsabilidad, que son elementos muy importantes en un momento tan difícil como el que está viviendo el país. Y a propósito de lo que acaba de decir de su candidato a la vicepresidencia y Santa Cruz, nosotros lanzamos una pregunta en el perfil de Radio Atlántica diciendo, ¿qué le diría usted a Carlos Mesa si lo tiene enfrente? Y entre ellos la pregunta era, ¿por qué Carlos Mesa no quiere a los cruceños? Esa era la pregunta. ¿Qué puede decir usted a eso? Que es una vieja historia que no tiene ningún fundamento. Yo tengo un afecto extraordinario por Santa Cruz. Empezaré por decir que mis padres, José de Mesa y Teresa Gisbert, escribieron su segundo libro, Manual de Historia de Bolivia, prohijados con la garantía, con el afecto que les dio un gran historiador cruceño, don Humberto Vázquez Machicao, uno de los grandes historiadores bolivianos, pero cruceño él. Mis padres eran muy jóvenes, estoy hablando de 1958, y mis padres me dijeron, nosotros tenemos un profundo agradecimiento por lo que representa don Humberto y por lo que representa un hombre de Santa Cruz creyendo en nosotros que podíamos haber apelado a otro tipo de padrinazgo en el mejor sentido de la palabra. Nosotros, y yo en particular, he tenido la vinculación, mi esposa tiene muchísima familia en Santa Cruz, muchos de sus tíos y tías viven en Santa Cruz, hemos ido tantas veces a Santa Cruz, yo he debido ir 200, ya ni sé cuántas, y es una ciudad y un lugar maravilloso. Hemos producido la primera película con temática cruceña con gran éxito, Jonás y la Ballena Rosada. Incluso Percy Fernández fue actor secundario de la película, era librecambista en ese momento, hacía Percy, y era alcalde y tuvo la gentileza de decir, yo entro en la película. Y obviamente lo que ha significado lo más importante, hemos creído en las autonomías, hemos hecho el decreto que permitió la elección directa de prefectos por voto popular, lo que permitió a los gobernadores de hoy en la elección del 18 de diciembre del 2005. Hemos establecido una línea de descentralización y una apuesta por un referéndum autonómico que se nos bloqueó en la Asamblea, en entonces el Congreso Nacional, pero no hay razón alguna, ninguna. Es decir, Bolivia sin Santa Cruz no se explica, Santa Cruz sin Bolivia no se explica. A propósito de las autonomías, don Carlos Mesa, es otra de las preguntas que hay en las redes sociales, en la pregunta que hicimos nosotros como Radio Atlántica Bolivia, y preguntan, dice, el señor Carlos Mesa se opuso a las autonomías cuando era presidente. Ahora, de ser presidente, ¿qué hará con la descentralización? ¿Se opondrá nuevamente a las autonomías o va a trabajar en el sentido de que se profundice la autonomía? Jamás me opuse a las autonomías. Propuse un referéndum autonómico que me fue bloqueado y vetado por el Congreso Nacional el año 2004.
y reiteradamente el año 2005. Jamás me opuse a las autonomías. Es más, establecí, vuelvo a repetirlo, el decreto de elección directa de prefectos, planteé la modificación del artículo 119 que entonces establecía que el presidente elegía discrecionalmente a los prefectos para permitir la elección de prefectos, establecí el incremento de funciones y de responsabilidades de lo que hoy se llama la Asamblea Departamental y que entonces era el Consejo Asesor del Prefecto, y establecí un proyecto que me fue vetado y que incluso el Comité de Pro Santa Cruz de ese momento se opuso a que se aplicara. La descentralización de la salud y de la educación. ¿En qué dirección? La participación popular había marcado la descentralización en responsabilidad de infraestructura de la salud y de la educación. Nosotros propusimos que se estableciera que los ítems de salud y de educación se descentralizaran a las gobernaciones. En consecuencia, lo que pasa es que las frases fáciles y las etiquetas acaban comiéndoselo a uno, transformando la realidad y mintiendo, no porque quien me haya hecho la pregunta esté mintiendo en absoluto, porque sé que a él le han contado una historia que no es verdadera. Dicho lo cual, nosotros creemos en la autonomía y creemos que el presidente Morales ha sido profundamente centralista y que no ha aplicado la Constitución. Afortunadamente la Constitución establece las potestades concurrentes, exclusivas, compartidas, etcétera, en las autonomías. Hay que hacer un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto fiscal en un momento muy complicado, porque los gobiernos departamentales y los municipios están sufriendo dos cosas: la reducción del IDH, porque hemos caído en nuestras exportaciones de gas, y la reducción de la coparticipación porque se han diferido los pagos de impuestos. Por lo tanto, los municipios están realmente ahogados sin poder pagar salarios, sin poder llevar a cabo su trabajo operativo. Por lo tanto, una tarea muy importante del nuevo gobierno es inyectar liquidez también a los municipios y a las gobernaciones. No Bien. paran los mensajes en las redes sociales. Sí, la verdad que no va a dar tiempo de leer, pero rescato una de las preguntas importantes que son incisivas, están siendo incisivos con este tema. Don Carlos Eduardo Ortega Galarza dice: señor Mesa, ¿qué opina sobre la devolución de los aportes de las AFPs? Le hace la pregunta. El concepto básico aquí es: tenemos que respetar el ahorro de los ciudadanos. Originalmente las AFPs habían planteado, cuando nacieron, la lógica de que tú pudieras recoger y retirar cuando quisieras los recursos que habías ido acumulando, porque ahora son cuentas individuales de cada uno de los aportantes. Pero en un determinado momento eso se ha eliminado. Se ha eliminado la posibilidad de que los ciudadanos podamos retirar el dinero en su totalidad o en parte, independientemente de si luego vamos a recibir una jubilación o no. Ahí tenemos que establecer una pregunta sobre el sistema de funcionamiento de las AFPs. Más allá de la devolución o no, que es un tema que tenemos que analizar y mi respuesta no va a ser demagógica, es un tema de evaluación, lo que sí tenemos que garantizar es que ese dinero suyo se respete y no sea pignorado. Segundo, tenemos que establecer una mayor rentabilidad de las AFPs porque lo que está pasando es que con su rentabilidad mínima, lo que estamos recibiendo por jubilación son cifras realmente bajísimas que no están cubriendo el esfuerzo del trabajo de la gente de toda una vida. Por ahí tenemos que ir a una flexibilización de los mecanismos de inversión del dinero que las AFPs hacen para que haya una mayor rentabilidad. Es decir, aumentamos un poco el riesgo, no al punto de que se descapitalicen, pero sí al punto de que generen mayor rentabilidad. Y luego tenemos que establecer la lógica de si vamos a trasladarla al sistema público, es decir, del Estado, o mantenerla privada. Hay ahora una legislación que lo pasa al sistema público que el gobierno de Morales no aplicó y que tenemos que evaluar. Bien, hay otro tema importante, hay mucha participación en las redes sociales. No y sé, tenemos Virginia, poco tiempo también, ya que tenemos Así un minuto es. nada más de programa. Entonces se lo daremos a don Carlos Mesa el minuto para su mensaje final. Sí, por favor. y antes de ello, la última pregunta. ¿Está dispuesto a debatir don Carlos Mesa? Por supuesto, claro que sí. Es necesario, es democrático, es algo que el país ha tenido coartado porque al señor Morales no le ha dado nunca la gana de debatir cuando era candidato. Por supuesto que sí. Ahora sí su despedida, por favor. Agradecerles profundamente la oportunidad. Lo que han hecho ustedes es darme una oportunidad. Y agradezco mucho las preguntas duras, difíciles y que son además críticas que me parecen justas y que tengo yo que responder y que tengo que ser claro en la transparencia de mis respuestas. Un saludo muy fuerte, muy estrecho a Santa Cruz y mi solidaridad
porque Santa Cruz se ha llevado la carga más pesada en el coronavirus. Tiene más del 60% de los contagiados, casi el 50% de los fallecidos, y eso no puede pasarse por alto. Tenemos que trabajar duro, juntos, solidarios, para que como país trabajemos en la lucha exitosa contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Carlos Mesa, y le comentamos que la intención de nosotros como programa es que usted interactúe más que todo con la gente que participa en el programa, porque no queremos caer en la preguntadera de nosotros y que usted no pueda responderle a la gente, como usted bien lo decía, que creemos que es lo más importante. Quisiéramos tener más tiempo, pero las ocupaciones no nos permiten, Virginia. Cuando ustedes quieran, a disposición de ustedes, siempre que ustedes me llamen para una entrevista, estaré ahí. Perfecto, le tomamos la palabra. Gracias, don Carlos Mesa. Buenas noches, muy amables. Hasta luego, gracias. Ahí teníamos la importante entrevista con el señor Carlos Mesa Quisbert, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Importantísimo y cortos de tiempo, la verdad, pero me voy con este anuncio también importante y agradecerles a todas las personas que están conectadas todavía en el Facebook. Gracias por la preferencia, gracias por tomarse su tiempo en participar y en comentar en este programa de entrevistas como es Reporteros en el Mundo. Dice este mensaje: hermanos y hermanas de las localidades de Paila, Pailón, Tres Cruces, El Torno, para todos los que vivimos en Santa Cruz. Los rumores que se escuchan de las antenas 5G son falsos. No tenemos estas antenas en nuestra comunidad. Ninguna tecnología de celular o antena causa enfermedades como coronavirus. Ni el 2G, ni el 3G, ni el 4G, ni del que se habla 5G. No se dejen engañar, las antenas que tenemos nos permiten comunicarnos para hablar con nuestra familia, trabajar para que nuestros hijos estudien y también para mantenernos informados. Por eso es que tenemos que cuidar las antenas, porque son valiosas para todos los que vivimos en nombre de la población. Así que, amigos y ciudadanos, cuidemos la tecnología que tenemos en estos momentos, y la era tecnológica no podemos darnos el lujo de destruir o hacer caso a personas que no valoran esta vía de la comunicación. Reiteramos que no se dejen engañar. Nuestra comunidad, nuestra ciudad necesita ahora más que nunca mantenernos unidos por la información, y eso es parte por las antenas que llega la información a nuestros celulares y computadoras. Vivamos en paz, confiando que las empresas telefónicas están haciendo en este sentido las cosas correctas para todos permanecer conectados. Importante el aviso también para la gente que está siguiéndonos. No sé si tenemos algún minuto o no para leer algunos ya comentarios. No nos da el tiempo. Ya no entra nos el queda otro tiempo. programa. Entra otra programación. Amigos, hemos tratado de conversar con ustedes, darle la oportunidad para que puedan interactuar con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Este programa Reporteros en el Mundo y Radio Atlántica haciendo los esfuerzos democráticos para que usted, que siempre sigue nuestra sintonía, pueda participar. Gracias, conmigo será hasta mañana a las 16:30, Virginia. Así es, y hecha la invitación para todos los candidatos, aquellos que quieran hacer conocer su propuesta. Están las puertas abiertas de Radio Atlántica FM 88.9 desde Santa Cruz, y este es su programa Reporteros en el Mundo. Hasta mañana, permiso. Radio Atlántica es tu amiga. La